Padre Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Te damos gracias por este nuevo día. Colocamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que seas tú hablando nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Te damos a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días para todos. Bienvenido. Le pido por favor que tome su lugar para ese puente festivo. Parece que se hubieran ido los hermanos de descanso, pero bueno, gloria a Dios. Estamos los que somos y somos los que estamos. ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué tal semana? Bien, gracias al Señor. Bueno, entonces aquí estamos de nuevo. Terminamos hace 8 días, estuvimos culminando con los viajes misioneros de Pablo. ¿Sí aprendimos bastante? Sí aprendimos con esos viajes misioneros de Pablo, vimos los 3 viajes. Es importante que usted en su casa pueda repasar, leer todo el libro de los Hechos. Bueno, viendo estos días de noticias, a veces nos ponemos a ver noticias y vemos las situaciones que pasan, la ola de violencia que sigue en nuestra ciudad. Veíamos realmente la semana pasada el hombre que pues envenenó a su esposa, a sus 2 hijos allí en la localidad de Puente Aranda y luego se suicidó. Y esta semana tristemente pues 2 feminicidios aquí en la ciudad de Bogotá, 2 asesinatos de mujeres en estado de indefensión, una en el centro comercial Santa Fe, y tristemente pues noticias que pues enlodan y empañan pues la imagen de nuestra ciudad. Y también, como si fuera poco, pues la niña Celeste de 3 añitos en la localidad de Bosa, no sé si vieron, pues que llegó al hospital completamente golpeada, muerta y abusada posiblemente por su padrastro, el cual ya la policía lo capturó. Entonces lo que podemos ver es que estamos ante una sociedad enferma, una sociedad que está escogiendo un camino incorrecto, un camino de tinieblas y no de luz, un camino de muerte y no de vida, un destino realmente fatal. Pero realmente pues nosotros miramos siempre esas situaciones. ¿Qué dice la Biblia pues en caso de todas estas cosas que suelen pasar? Y el mensaje pues que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy tiene un mensaje así: 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos. Es un mensaje que realmente pues el Señor nos permite. Es un mensaje que hace parte de las enseñanzas de Jesús. Hace 8 días estábamos viendo las enseñanzas del apóstol Pablo y hoy vamos a ver las enseñanzas del Señor Jesús allí en el Sermón del Monte, que es dentro de una serie de enseñanzas dadas por el mismo Señor. Así que este mensaje pues realmente tiene el propósito de exhortarnos primeramente a nosotros como cristianos creyentes a permanecer realmente en la obra del Señor, y también realmente pues este mensaje es pues para personas que posiblemente un día puedan ver un video, una enseñanza como estas, y puedan obviamente pues dar ese paso hacia Jesús. Nosotros encontramos, realmente vemos en esta diapositiva, vemos 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos. Vemos que allí pues el tema de la muerte nos habla de las borracheras, de las parrandas, de los hurtos, la violencia, las pasiones desenfrenadas, la lujuria, la pornografía, el homosexualismo, las orgías, los chismes, envidias, maldición, y vemos que todo esto es un camino realmente que está conduciendo a la muerte. Y por lo que podemos ver, encontramos que muchas personas están caminando realmente por ese camino de muerte. La mayoría de personas están yendo realmente por ese camino. Pero si miramos el camino de la vida que Dios nos traza por medio de su Hijo Jesús o por medio de la Escritura, pues encontramos realmente ahí está la vida cristiana, está la vida de iglesia, el tema de las lecturas bíblicas, encontramos los discipulados, la vida de oración, la vida de fe, la paciencia, el amor, el respeto, la honestidad, la bendición. Y esto es un camino realmente de vida, y es el camino que nosotros realmente los creyentes cristianos hemos escogido, y es un camino realmente de bendición. Así que vamos a darle base bíblica a nuestra enseñanza del día de hoy, de 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7. Son 2 versículos realmente muy cortos, versículos 13 y 14, que tiene un título que dice La puerta estrecha. Si ya está allí, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice: entrad, ¿por dónde? Por la puerta estrecha. Dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan. Entonces encontramos que el Señor Jesucristo fue un mensaje bastante corto, pero un mensaje que es bastante certero, que tiene bastante información, un mensaje que nos muestra la realidad de la vida, donde cada persona en el mundo entero pues decide qué camino desea entrar, por cuál camino, si por el camino ancho o por el camino angosto, si por la puerta estrecha o realmente por la puerta ancha. Entonces encontramos un camino bueno, un camino malo, encontramos un camino que lleva ¿a dónde? Al cielo, y otro camino que lleva ¿a dónde? Al infierno. Un camino que lleva a la vida eterna y otro camino que lleva ¿a dónde? A la condenación eterna. Entonces, así que lo ideal es que al final de este mensaje cada uno decida pues realmente qué camino quiere andar. Pues obviamente nosotros los creyentes cristianos escogemos por el camino de la vida, pero paradójicamente hay personas que abandonan la fe, que no vuelven a congregarse, que abandonan totalmente la lectura bíblica, y son personas que se devuelven realmente del camino estrecho ¿a dónde? Hacia el camino ancho. Entonces dice la palabra allí que nosotros entremos por la puerta estrecha, y a veces las puertas estrechas no gustan, no son muy agradables y no son muy apetecidas, porque siempre queremos entrar ¿por dónde? Por las puertas estrechas. Por eso hoy en día las edificaciones ya las hacen con puertas inmensas. Usted ve un centro comercial y tiene unas gigantescas puertas porque es agradable, porque a la gente le gusta entrar por ahí. Y si hablamos de un camino ancho, lo mismo. Si yo voy por una vía terciaria, una vía destapada, y encuentro una vía de esas nuevas, esas vías que dicen 5G, con 3 carriles, con ciclorrutas, pues uno ¿por dónde va a conducir? Pues uno se va por esa vía ancha porque realmente es mucho más atractiva. Pero realmente encontramos que el Señor Jesús aquí nos da una enseñanza, nos dice que entremos por la puerta estrecha. Entonces esta primera puerta es estrecha, pero es una puerta que conduce ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna. Entonces dice porque ancha es la puerta, dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces ya nos habla aquí de que la puerta ancha, el camino ancho, está llevando a la perdición, y es lo que encontramos en la actualidad en el mundo, donde la mayoría de personas en el mundo entero están transitando realmente por ese lugar. Y es agradable aparentemente, pero vemos que es un camino realmente de muerte. Es un camino que es aparentemente agradable y codiciable, mas sin embargo conduce a la muerte a todo aquel que persiste en andar realmente en ese camino. La puerta ancha realmente es el camino espacioso por el cual la mayoría de personas, como le digo, están transitando. Muy buenos días, bienvenido. Están transitando por ese lugar. Y la puerta ancha, su destino final, ¿cuál es? Es la muerte. La muerte no solamente física, sino la muerte eterna, la condenación. Pero ¿qué más entendemos o encontramos por ese camino que Jesús nos acabó de decir allí, que entremos realmente por ese camino, por esa puerta estrecha? Porque es una recomendación que el Señor Jesús nos está dando. No fue que el pastor se lo inventó, sino es algo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Una recomendación de que entremos realmente nosotros por esa puerta estrecha, porque esa puerta ancha, ese camino ancho, está llevando ¿a dónde? A la perdición. Y si hiciéramos una definición de qué es perdición, encontramos que es un estado eterno de muerte, tiene que ver con la destrucción, con el castigo y el sufrimiento. Entonces yo le preguntaría a cada uno de ustedes por cuál puerta quieren entrar. ¿O qué les gustaría para sus vidas? Pues todos obviamente los creyentes decimos, no, pues queremos la vida, obviamente. O si le preguntamos a una persona en la calle, hacemos una encuesta, pues la persona va a decir, no, yo quiero vivir realmente la vida de Dios. Pero vemos que realmente la gente está escogiendo lo contrario, el camino realmente fácil. Hebreos 10:39, hablando de perdición, dice, pero nosotros... Está hablando de cristianos creyentes, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea que si decimos que amamos a Dios, nosotros tenemos que perseverar en el camino del Señor. Y cuando Jesús habla de la puerta estrecha, la vida cristiana no es fácil. A veces muchos vienen a la iglesia, buscan la fe pensando que es que todo va a estar bien, que no va a haber problemas, y no, nos encontramos con la realidad, porque dice las escrituras que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Entonces seguimos encontrando que tenemos situaciones, que tenemos dificultades, pero obviamente nosotros ya hay una diferencia de que ahora nosotros confiamos en el Señor y en su palabra. No es lo mismo afrontar un problema de una persona que no conoce de Dios que uno que conoce de Dios.
Y les citaba al principio, como introducción de este mensaje, los asesinatos que han habido estos días, y son de personas que están tomando malas decisiones de acabar con la vida de su cónyuge, de su pareja sentimental, porque ellos obviamente se llenan de celos, obviamente están en ese camino ancho, en ese camino de perdición, ese camino de muerte. Entonces por eso es que llegan a esas decisiones. Cuando vemos esas noticias fatales, yo simplemente llego al resumen y digo, lamentablemente esa es la consecuencia de una vida sin Dios, sin una vida sin los parámetros bíblicos, porque nosotros como cristianos nos regimos por lo que dicen las Escrituras. Y créanme que es un manual, y es un manual de vida que nos ayuda, que nos pone en nuestros 5 sentidos, nos dirige, nos enseña cómo manejar nuestro matrimonio, cómo manejar nuestra vida, cómo enfrentarnos ante las situaciones de la vida, aún cómo enfrentar la muerte de un ser querido. La Biblia es ese manual que nos enseña todo. La Biblia es infalible, la Biblia es perfecta, porque no es la palabra de un hombre, sino realmente es la palabra de Dios. Por eso dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, pero dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, nosotros tenemos esa fe, perseveramos ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Finalmente el paso por esta vida es corto en comparación a la vida eterna. Entonces, si es corto, ¿cómo debemos vivir? Pues vivir la vida de Dios, entrar por esa puerta estrecha, permanecer, vivir la vida de Dios, el congregarnos, el ejercer la fe, el venir a la iglesia, el alimentarnos, vivir la vida de oración y todas estas cosas que realmente nosotros sabemos que lo demanda la vida cristiana. Hay unas demandas obviamente en la palabra que nosotros debemos acceder a ellas, y no es fácil, porque de pronto a la carne no le gusta madrugar el día domingo, quisiera estar en la ciclorruta, dormir hasta tarde y no venir a la iglesia. Pero son cosas que realmente nosotros lo hacemos por la fe, para preservar nuestra alma, preservarla, porque independiente de que el ser humano, el cuerpo muera, sabemos que nuestro espíritu, nuestra alma es inmortal. Y por las Escrituras podemos ver que solamente hay 2 destinos, y es la vida eterna y la condenación eterna. Esto es la realidad. Si no hubiera nada, yo le hablaba alguna vez a alguna persona, y porque me cuestionaba las Escrituras, y yo le dije, bueno, vamos a suponer que lo que dice la Biblia no es verdad, que todo eso es mentira y que lo inventaron hombres. Pongamos el ejemplo. Y entonces yo le decía a esta persona, ¿qué hemos perdido? ¿Yo qué he perdido? Le dije, pues yo no he perdido absolutamente nada, porque por lo menos he aprendido a ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor trabajador, un mejor padre y un mejor hijo. O sea que yo no perdí nada, por el contrario gané. Pero ahora vamos a voltear la torta y vamos a suponer que sí, lo que dice la Biblia es la verdad. ¿Qué perdieron las personas? Absolutamente todo. Y está en juego la salvación, está en juego la vida eterna. Por eso es que con la salvación no se juega. Difícilmente creo que la salvación se pierde, pero se debe preservar, porque finalmente es por la fe en el Hijo de Dios. Vamos a Filipenses 3:18, una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son amigos de Jesús, amigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Entonces Pablo lo dice casi llorando. Dice que hay muchos, no pocos, sino cuando dice muchos son multitudes que son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo, que aborrecen la Biblia, que no les gustan las cosas de Dios, que están cuestionando siempre al Señor, a su palabra. ¿Y yo por qué tengo que obedecer lo que dice la Biblia? ¿Y por qué tengo que obedecer a lo que dice un pastor? Pues porque realmente nos basamos a lo que dice la Escritura. Y Pablo lo dice casi que llorando, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y si Pablo lo decía hace 2000 años, en los tiempos bíblicos, en la iglesia primitiva, ¿qué podemos decir hoy 2000 años después, cuando el mundo entero está sacando a Jesús de sus vidas? No quieren nada con el Evangelio, no quieren nada con la Biblia, se están legislando leyes antes que van en contra de los principios que Dios estableció, en contra de la familia, porque lo que más se ataca en la actualidad hoy en día, ¿qué es lo que es? La familia.
el diseño original entre un hombre y una mujer, pero ya se está atacando eso, que hay libertad, ya no es libertad sino el libertinaje que quiere vivir el mundo, que porque yo soy así, porque tengo me gusta estar con otro hombre, o la mujer en el lesbianismo, o el hombre quiere amar a los perros, o la pederastia, o el hombre se satisface con los niños. Entonces que legislan leyes para que ellos se sientan bien. Y ese no es el orden de Dios, eso es una inmundicia, y eso es lo que está llevando a la perdición. La inmoralidad es lo que está realmente acabando con el mundo entero. Enemigos de la cruz de Cristo, y eso es un camino de vida o de muerte. Es un camino realmente de muerte. Filipenses 3:19 dice: el fin de los cuales, ¿cuál es? ¿Será que bendición? Dice perdición, es lo que dice la palabra de Dios. El fin de estas personas que son enemigos de Cristo será el fin perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí conoce personas que solo piensan en las cosas de este mundo? En lo terrenal, el camino ancho, lo que es agradable realmente a los ojos. Por eso el mismo apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 4:18, el apóstol Pablo decía: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales. O sea que tu vida es temporal, tu casa es temporal, tu trabajo es temporal, pero realmente las cosas que no se ven, ¿cuáles son? Las espirituales, las cosas del reino de Dios, aunque no las estamos viendo físicamente, dice que esas son eternas, y esas son las que debemos buscar. Pero lamentablemente aún en iglesias, aún personas que llamándose cristianos están colocando su mirada en las cosas que son temporales, en la prosperidad, en el materialismo, Colombia para Cristo, y tú vas a ser prosperado en victoria y vas a conquistar las naciones, y todo eso simplemente son cosas y bienes materiales. Y no es la prioridad. Claro que como cristianos nos esforzamos, trabajamos, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Claro que requiere un esfuerzo, y claro que yo me esfuerzo porque quiero darle una mejor calidad de vida a mi familia, a mi esposa, porque obviamente es una demanda, pero no es la prioridad. La prioridad es vivir en el reino de Dios, en las cosas espirituales, en las cosas que no se ven. Esa es la prioridad, debe ser la prioridad de todo creyente. ¿Qué más encontramos en ese camino ancho y espacioso? Encontramos una falsa riqueza, una falsa esperanza. 1 Timoteo 6:9 nos dice Pablo al joven Timoteo: porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo. El dinero no es malo, lo dice la Escritura. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. ¿Sí ve la gran diferencia? Pero aquí dice los que quieren enriquecerse, los que no están satisfechos. El apóstol Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Decía Pablo: sé vivir en la escasez como sé vivir en la abundancia. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos esa abundancia, pues damos gracias a Dios. Pero si no hay esa abundancia y tenemos escasez, tenemos estrechez, nos ponemos a llorar, a quejarnos. Ay, yo para qué voy a esa iglesia, mire mi vida como está. No, aprendemos, como decía Pablo, a contentarnos, a darle gracias realmente al Señor. Entonces dice Pablo a Timoteo: porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo que trae el amor al dinero, la codicia. Lo lleva a la persona a la destrucción y a la perdición. Estos días también estamos viendo la corrupción que lastimosamente hay en nuestro país con ese tema de los carrotanques, y obviamente eso es la punta del iceberg, porque es simplemente, como dicen, el punto de todo lo que trae todo eso. La cantidad de dinero que cogió el uno, que el uno le dio al otro, que el otro le dio al otro, porque hay muchísima corrupción. ¿Y eso por qué es? Por el amor al dinero. Y se cumple lo que dice la palabra: los que quieren enriquecerse simplemente se hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y estos hombres que están metidos en eso, pues van a tener que afrontar obviamente la picota pública, tienen obviamente que enfrentarse a un proceso jurídico, devolver unos dineros y bueno, y todas estas cuestiones que traen. Pero lamentablemente vemos como todos están salpicados con ese tema. ¿Por qué? Por el amor al dinero, por la codicia, por la avaricia. Entonces ahí es donde la Biblia nos dice: el dinero no es malo,
Lo malo es el amor al dinero. Y tristemente a veces toda esta corrupción desencadena en homicidios, en envidias, en contiendas, porque obviamente cuando se sienten aludidos, cuando les tocan el bolsillo, es cuando pasa lo que pasó con el director de la cárcel, que lo mataron obviamente por intereses, por envidias, por cosas que es lo que estamos realmente viendo. Entonces, codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué más encontramos en ese camino ancho y espacioso que dice Jesús? Que hay un camino de engaño. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y aquí está hablando de un engaño, está hablando de una mentira, porque a veces muchas personas, usted conoce personas que están haciendo algo indebido, pero ellos no razonan porque ellos creen que lo que están haciendo es correcto. Es lo que nos dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Le puede parecer a ellos que lo que están haciendo es correcto, que la religión idólatra que abraza es la correcta, porque todos creen tener la verdad. Todos dicen: no, yo tengo la verdad y aquí estamos bien, y a mí, yo soy católico, apostólico y romano, y a mí nadie me va a cambiar la religión. Están abrazando simplemente una religión. Por eso Jesús dijo que Él era el único camino al Padre, que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Pero cuando la persona es terca, cuando la persona es necia, simplemente va a pensar que eso es la verdad, o pensar que simplemente el ungüento que le puede dar un chamán, que esa es la verdad, o que ir a pagar una cita de 8,000 pesos con el José Gregorio Hernández, que eso es lo correcto y le parece derecho. Pero eso es una mentira, es un camino realmente que su fin es un camino realmente de muerte. Que vivir una vida desordenada es lo correcto, y que yo hago lo que quiero porque es mi dinero y es mi plata, eso se llama altivez, soberbia, una vanagloria. Dice, según las Escrituras, debemos vivir cada día como si fuera el último día, porque como decía el apóstol Santiago, nadie sabe qué será el día de mañana. Así que la invitación es que cada uno vivamos como si fuera el último día. Entonces, si supiéramos, si el Señor nos permitiera saber qué es el último día, ¿qué haríamos? Nos pondríamos a cuentas, ¿cierto? Ordenaríamos nuestra casa, le pediríamos perdón a nuestros seres queridos, o tal vez al hermano con el que no me hablo hace 5 o 10 años, y haríamos todas estas cosas. Entonces, hagámoslo como si realmente fuera el último día. En ese camino de engaño es también el placer desenfrenado del adulterio, pensar que el adulterio es lo correcto, cuando el adulterio simplemente es un ataque contra las familias. Y tristemente muchas iglesias están avalando el recasamiento. Entonces el pastor es recasado 1 y 2 y 3 veces y no pasa nada, y estamos en un tiempo de engaño, de apostasía, de mentira, donde ya se han levantado ministros y pastores homosexuales, y eso lo estamos viendo, y la Biblia nos habla acerca de eso. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra mirada abierta a lo que dice las Escrituras, porque lo que hace las Escrituras es advertirnos. Es como cuando yo voy en mi vehículo y voy por una carretera, entonces dice peligro y hay un obstáculo y más adelante hay esto, y a veces, ¿sabe qué pasa? Que muchas personas hacen caso omiso a esas señales, y cuando se hace caso omiso a las señales, ¿qué puede pasar? Un accidente. Entonces lo mismo es la palabra de Dios. Si nosotros como cristianos dejamos la palabra de lado, como hacen muchas iglesias que están hablando ya otros mensajes humanistas, pura filosofía, y dejan de lado la Biblia, pues ahí es donde suele pasar esos caminos de muerte. También pensaron en el camino de engaño que la pornografía es agradable, que es otro engaño en los cuales están cayendo muchos, que satisfacerse mutuamente, o la masturbación, o la inmundicia, que todo esto es terrible. Este muchacho que capturaron, el padrastro de esta niña Celeste, lo encontraron, y en su celular lo primero que le encontraron era que tenía videos de pornografía infantil, y por eso lo capturaron a este hombre. Y prácticamente ese hombre violó prácticamente a esta niña de 3 años. Entonces, la inmundicia en lo que estamos cayendo, la inmoralidad. 1 Corintios 6:9. Veamos que la palabra no se equivoca, que lo que estamos hablando es verdad. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, no se equivoquen. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no erréis. Eso es un camino ancho, es un camino de muerte, un destino de destrucción y perdición.
El versículo 10 de 1 Corintios 6 continúa diciendo: ni los ladrones. Estamos en una sociedad hoy en día donde se ha incrementado ¿qué? El ladronismo. Estos días en los devocionales que yo le envío diarios, yo hacía referencia al deber de trabajar, porque es triste. Yo soy testigo, yo creo que los que trabajamos en transporte como Gilbert sabemos que hoy en día ya los muchachos no quieren trabajar, no quieren hacer nada, levantarse a las 10 de la madrugada, que le tengan el desayuno listo, estar en las redes sociales, que tengan datos, que tengan internet, y realmente estamos en una generación triste. A uno le duele porque los que somos de mi edad, contemporáneos, en nuestra época tocaba trabajar, pero hoy en día ya los muchachos ya no quieren trabajar porque les parece duro el trabajo. En la compañía donde yo trabajo, hay cada momento hay vacantes, porque los muchachos van y trabajan una semana, 15 días y dicen: no, ese trabajo es muy pesado y yo no estoy para eso. Yo no tengo por qué acabar mi vida así. Y tristemente digo, ¿qué va a ser del futuro de nuestra sociedad? Los campos están siendo abandonados porque ya no hay quien quiera cultivar realmente allí los campos. Entonces, ¿qué vamos a comer? Solamente alimentos procesados. Es realmente para donde estamos yendo. Entonces dice que ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Eso de que chupe Guadalupe y beba Genoveva, y esos que beben como yeguas asoleadas, es triste. Y aún tristemente hay cristianos que, llamándose cristianos, el fin de año, ¿qué pasa? Que se quitan el traje de cristiano y se van y publican allá tomando cerveza y bailando y con la música del pastor, pero no el pastor de la iglesia, sino el pastor López. Y es lo que se está viendo. Son personas que son inconstantes. La palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces debemos ser nosotros constantes. Somos cristianos 7/24 y los 365 días al año. Son no solamente de enero a noviembre, y ya diciembre nos olvidamos de que somos creyentes. Pero lamentablemente muchas personas que, llamándose cristianos, están realmente cayendo en ese camino. Y es un camino de engaño, un camino ancho, porque dicen: no, pero es que el pastor es extremista, el pastor, y no quieren esa puerta estrecha, sino se quieren pasar ¿a dónde? Hacia la facilidad, hacia el libertinaje y hacer lo que a ellos les parece, y empiezan a decir: no, es que yo creo a mi manera, y es que yo creo que Dios es amor y Dios conoce mi corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces no nos dejemos basar por emocionalismos, por el corazón, sino seamos íntegros, vivamos realmente la vida de Dios, y la vida de Dios finalmente es agradable. Yo se lo puedo decir por testimonio, más de 24 años caminando en el Señor, sirviendo esos 24 años, y le puedo decir que la vida cristiana es muy agradable. Y gracias al Señor, mi esposa, mis hijos están también en ese camino, y es completamente una vida bastante agradable. Continuemos. O hay esos que dicen que vida solo hay una y que hay que aprovecharla al máximo. Eso es un camino de muerte. 1 Corintios 15:32, para los que dicen que vida solo hay una. Ellos dicen: si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. Disfrutemos que esa vida solo hay una. Sí, solo hay una vida y solo hay una oportunidad. Pero entendamos que después de que el ser humano muere es cuando comienza obviamente su eternidad. Y esa eternidad, según la palabra de Dios, es en la presencia de Dios o ausente de la presencia de Dios. Y es duro decirlo, pero la Biblia dice que es el infierno, el lugar de tormento. Por eso allí en Lucas 16:19 está la historia del rico y Lázaro, que es una historia completamente real. ¿Qué más dicen los que permanecen en el camino ancho y espacioso? No vaya a esa iglesia cristiana porque le lavan el cerebro. ¿Se ha escuchado esto? Yo hace muchos años, cuando empecé a caminar en el Señor, me decían: usted está yendo a que le laven el cerebro. Y yo le voy a ser franco que a mí esto me ofendía bastante, pero hoy en día yo entiendo que esa es la verdad. Y claro, cuando venimos a la iglesia somos lavados por la sangre del Cordero, y el Señor comienza a limpiarnos y comienza a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. O sea que sí, lo que hace la Escritura es que nos está lavando nuestro cerebro, nuestra conciencia. Entonces pasamos de hacer lo malo a tratar de hacer lo bueno. Por eso el salmista David decía: lávame más y más y límpiame de mi pecado. O sea que necesitamos ser completamente lavados cada día por la sangre del Señor. Efesios 4:22. Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, sigan viviendo igual, no hay problema.
La salvación no se pierde. Uy, pastor, ¿qué versión está leyendo usted? Es que a veces yo leo otras versiones que yo no sé ni de dónde salen, pero lo hago intencionalmente. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era la pasada manera de vivir de cada uno de nosotros? No me las menciones porque si no hemos dicho, ¿cierto? Borracheras, orgías, placeres, el mundo. Entonces dice, en cuanto a esa pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Abracen al viejo hombre, no lo dejen ir, cójalo fuerte. Dice, despójense. ¿Qué es despojarse? Sacar, abandonarlo. Dice, despojaos del viejo hombre, porque ¿qué pasa? Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que la pasada manera de vivir era una manera engañosa. Gracias al Señor, dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. La verdad es Jesús, pero la verdad también es su palabra, y esa verdad nos ha hecho libres. Libres del engaño, libres de la mentira, libres del adulterio, libres del hurto, libres de la homosexualidad, libres del libertinaje. Ahora tenemos una libertad en Cristo Jesús para hacer obviamente lo correcto. Para poder hallar la puerta estrecha es necesario también obviamente tener que despojarnos totalmente de las cosas pasadas, de las cosas que no sirven, porque obviamente ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces los del camino también encontramos que los del camino ancho a veces intimidan a los que van por el camino angosto. Filipenses 1:21. 1:28, muchas gracias, era para ver si estaban atentos. Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Alguna vez alguien se ha opuesto a la fe que usted está desarrollando? ¿Alguien le ha dicho, venga, pero usted para qué va a esa iglesia? A llevarle allá al pastor y mire, y a que le laven el cerebro y a lamber ladrillo y qué sé yo. ¿Sí le ha pasado eso o solo me pasa a mí? Dice la palabra que en nada intimidados por los que se oponen, porque hay mucha oposición en cuanto al evangelio. Dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición. O sea que estas personas que se oponen, ellos están más perdidos que la mamá del Chavo del 8 que nunca apareció. Están completamente perdidos en el mundo. Y nosotros en otro tiempo estábamos también perdidos, pero gracias al Señor que el Señor nos halló. Dice, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Entonces no se deje intimidar. Cuando alguien lo quiera intimidar acerca de su fe, pues simplemente, sabiamente puede usted responder. Si tiene la oportunidad de predicar a esa persona, y si ve que es una persona terca y necia, pues como dice la escritura, no le botamos las perlas a los cerdos, porque la palabra de Dios es valiosa. Y si alguien se va a burlar de la palabra de Dios, pues como dice, sacudimos nuestros pies y hasta luego. Pero si tenemos la ocasión de predicar, pues lo hacemos, porque fuimos llamados, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. No solamente que sea el pastor el que vaya y predique, el que vaya y evangelice, sino que cada uno de nosotros podamos ir y llevar esas buenas nuevas de salvación. Porque siempre lo reitero, lo digo, si analizamos y miramos, todos tenemos familiares que necesitan de Dios, tenemos vecinos que necesitan de Dios, tenemos compañeros de trabajo que necesitan de Dios. Pero ¿a dónde está la iglesia? ¿A dónde están los cristianos? Si posiblemente algún cristiano hubiera alcanzado a estas personas que cometieron esos delitos últimamente, posiblemente tal vez no hubiera sido el desenlace, porque alguien le hubiera dicho, venga, ame a su esposa, mire, vuélvase de ese mal camino, haga esto. Pero posiblemente de pronto, tal vez esa persona tal vez nunca escuchó el evangelio de salvación, y si lo escuchó, pues fue renuente a las palabras del Señor. Pero ¿qué mal les espera a las personas que persisten en el camino de perdición, que entran por esa puerta ancha? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La Biblia no se equivoca. Una persona que persiste, que persevera en el camino del error, simplemente va en un camino de muerte. Aunque ellos crean, como leíamos, aunque ellos crean que ese camino es el correcto, simplemente ese camino es de juicio, de perdición de los hombres impíos. Y sabemos que el deseo de Dios es
que Él quiere que nadie se pierda, porque es la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero recordemos que simplemente nos da libertad, albedrío de escoger. Yo creo que ninguno de ustedes vino en esta mañana con el brazo atrás: sí, pastor, ya voy llegando a la iglesia. ¿Cuántos vinieron así de esa forma? ¿O cuántos lo llamé y le dije: hermano, venga a la iglesia en esta mañana porque si no usted se va a condenar? No, cada uno de nosotros tenemos todos los días la libertad, porque finalmente nos enfrentamos cada día nos levantamos y tenemos obviamente que escoger entre lo bueno y lo malo. Tú te levantas, te vas para tu trabajo y tienes que todos los días tomar una decisión: si haces lo correcto o haces lo incorrecto, si te agarras con el jefe o obedeces realmente pues a tu jefe. Y es lo que dice Deuteronomio 30:19, que es un versículo que también citamos mucho. Dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante. ¿Qué ha puesto delante el Señor? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué nos dice el Señor? Escoge. Él no dice: es que tienes que entrar por este camino. Él dice: escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu casa, toda tu descendencia. Esa es la fidelidad, esa es la compasión de Dios, que Él nos permite, nos muestra los dos caminos: el camino de vida, el camino de muerte, el camino de bendición, el camino de maldición. Y el Señor nos muestra por medio de su palabra, y esa es la fidelidad de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de escoger, y tenemos que escoger siempre por el bien. Que hay situaciones que tengo problemas en mi matrimonio, pues tú decides o escoges si abandonas a tu esposa o te reconcilias con tu esposa. Que tienes una situación económica, tú decides si te quedas allá acostado esperando que te llamen, o eres diligente, te esfuerzas y pasas hojas de vida y oras a Dios, que sea Dios abriendo puertas, y te esmeras. Y yo siempre he dicho que los cristianos debemos estar en un grado más alto que las personas normales. Si decimos que somos cristianos, yo creo que en las empresas esperarían que nosotros demos más testimonio, de que seamos más diligentes, de que lleguemos a tiempo, de que hagamos mejor las cosas. Pero si alguno dice que es cristiano y se coge las cosas de la compañía y llega tarde y es el jefe del sindicato, pues imagínense, mejor quédese callado. No diga que es cristiano porque está avergonzando el evangelio del Señor Jesús. Y a muchos les suele pasar eso. Esta palabra es confrontativa, es fuerte, pero a veces suele pasar eso, de personas que no están testificando del Señor. Que usted no le predicó a alguien, bueno, no predique porque le da pena, pero por lo menos sea de testimonio. Como dice Santiago 1:22, no solamente sean oidores, sino seamos ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. O sea, que pongamos por obra la palabra, lo que escuchamos. Romanos 10 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero entonces nosotros escuchamos, nos alimentamos, pero tenemos que colocarla por obra. Algo de lo que escuchamos en el mensaje dominical o algo de lo que aprendemos en los discipulados, en las enseñanzas bíblicas, tenemos que colocar por obra. No venimos a la iglesia por compromiso, porque hay pobrecito el pastor allá con 2 o 3 pelagatos, acompañémoslo porque mejor dicho, no. Es porque realmente tenemos una convicción en Jesús, en el Señor, de que necesitamos ser edificados por su palabra. Entonces dice que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Y gracias al Señor por los que estamos escogiendo el camino de vida, que estamos escogiendo esa puerta estrecha, porque vuelvo y digo, no es fácil ser cristianos. A veces vienen las aflicciones, pero dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué dice que tenemos que hacer? ¿Ahorcarnos? No. ¿Suicidarnos? Menos. No. Tenemos que confiar, perseverar, confiar en su palabra, en sus promesas. Ahora bien, continuamos ahí. ¿Cuál es el destino de los que persisten en este camino? Juan 3:18. El destino de los impíos. Dice: el que en él cree, ¿cuántos creemos? Amén. Dice: no es condenado. Aquí se suma lo que dice Romanos 8:1. Dice: porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces dice: el que en él cree, dice, no es condenado. Dice: pero el que no cree, ¿qué le pasa al que no cree? ¿Cuándo lo condenaron? Dice: ya ha sido condenado. Dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Entonces una persona que no cree, que rechaza el Evangelio, simplemente es un reo ausente de la justicia de Dios. Y puede andar por la calle y gloria a Dios en bendición, y mire mi casa, y mire mi carro, y mire mis cosas, pues es una persona que está en condenación. Y si una persona de esas muere, ¿cómo muere? En condenación. Por eso ya después de que la persona muere ya no hay Santa María que valga, ya no hay rezos, ya no hay indulgencia, ya no hay misas de 9 días, de mes, de año. No, eso no sirve de nada. Porque simplemente la persona murió en condenación, y si muere en condenación inmediatamente desciende, según las mismas escrituras, al mismo Seol, al lugar de los muertos. Juan 3:36, que es el complemento de esta palabra, dice: el que cree en el Hijo, ¿cuántos creemos en el Hijo de Dios? ¿Qué tiene? Uy, wow, qué regalo, un regalo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuánto les costó a ustedes? Nada. ¿Cuánto le costó a Cristo? Todo. Pero a veces, como dicen por ahí en el mundo, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pero realmente fue valioso, costoso, a precio de sangre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ahí dice: pero el que rehúsa, el que rechaza a creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí encontramos los dos caminos, los dos destinos, los que creen y los que no creen. Entonces tú decides creer o no creer. Entonces la importancia realmente de creer, porque si hemos creído genuinamente y genuinamente hemos nacido de nuevo y genuinamente somos cristianos, pues tenemos ese galardón que es la vida eterna. En 8 días, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando de las coronas del creyente, las coronas que nos habla las Escrituras, y tiene que ver mucho con este tema. Entonces tenemos ese galardón, tenemos esa vida eterna. O sea, que debemos vivir contentos, gozosos. Ay, que la economía del país, que el mundo, que mire, que posiblemente una tercera guerra mundial. Sí, posiblemente eso tenga que pasar, pero nosotros sabemos que ya tenemos la vida eterna. El día miércoles en el estudio bíblico estábamos hablando de los 7 sellos. ¿Sí recuerda, hermana, que estábamos hablando de los 7 sellos? Y en esos sellos hablaba de unos que se escondían en los búnkeres, de los que se escondían allá debajo pensando que allá van a ser guardados. El mejor refugio que tenemos, ¿cuál es? Es Cristo. Cristo es el arca de salvación. Por eso dice la palabra que el que por mí entrare, o Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesús es la puerta, es el único camino de salvación. No hay más caminos, el único camino es el Señor Jesucristo. Así que este camino lleva a la perdición, y muchos son los que tristemente están entrando por él. Según las Escrituras, son más los que se pierden que los que se salvan. Ahora bien, para ir culminando nuestra enseñanza del día de hoy, pasemos a la puerta estrecha. Mateo 7:14 nos decía: porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida. Dice, y pocos. ¿Cuántos? Pocos son los que la hallan. Desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, pocos son los que quieren entrar por ese camino. Pocos son los que lo hallan. Pocos son los que perseveran. Y Dios permita que nosotros seamos de esos pocos, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, y que jamás el Señor los vaya a borrar de allí. Entonces, ¿cómo sería esto y cómo entramos? Entonces, según las mismas Escrituras, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí recuerdan a Jesús y Nicodemo? Que Jesús, que le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué decía Nicodemo? ¿Y yo cómo he de entrar yo al vientre de mi madre? Jesús tal vez le diría: este es mucho cabezón. No, nacer de nuevo tiene que ver con la nueva naturaleza que el Señor nos da. En Efesios habla de la nueva vida en Cristo que nosotros tenemos, y la nueva vida en Cristo simplemente es un borrón y cuenta nueva, donde el Señor perdona nuestros pecados, y dice las Escrituras que los envía ¿a dónde? Al fondo del mar, y dice que nunca más se vuelve a acordar de ellos. Y tenemos esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, pero no para seguir en lo mismo, sino para obviamente cambiar, vivir la vida de Dios. Y eso es lo que realmente debe pasarle a un genuino creyente. Por eso dice la palabra en el mismo sermón de las bienaventuranzas, dice que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol bueno da buen fruto, pero todo
Mal árbol, ¿qué pasa? Que da malos frutos. Y obviamente el Señor un día nos va a llamar a cuentas. ¿Qué frutos dimos? Pero yo no era pastor. No, pero eras creyente. ¿Qué frutos estás dando en tu familia, en tu vida? Tenemos que dar esos frutos, que seamos conocidos por los frutos que damos. Entonces, la nueva vida en Cristo, también no pensar que por venir a la iglesia por compromiso te va a salvar, porque eso sería religiosidad. Entonces hay personas que dicen, si yo voy a tal iglesia y voy por allá de vez en cuando. No, hay muchas personas que vienen a las iglesias y son personas simpatizantes, que no han nacido de nuevo, que no se han convertido, que no son partícipes del reino de Dios. Y también yo puedo decir que por sus frutos se conocen. A veces se conocen personas que son constantes, que son diligentes, que están corriendo en la obra, que aman al Señor, que si se convoca a una evangelización son los primeros que están, que si se convoca a hacer algo, ahí están. Y algo que yo sí le puedo dar gracias al Señor es que me ha permitido, desde que conocí al Señor, desde que acepté, a los pocos días, porque puedo decir que pasaron pocos días y ya estaba sirviendo al Señor. Y desde ahí hacia acá no he dejado de servir. En las iglesias que hemos pasado, que han sido aproximadamente 4 para llegar acá, en todas esas congregaciones estuvimos sirviendo. Y no al hombre, sino sirviendo realmente a Dios, colocando nuestra mirada en Jesús. Que hacía algo malo, que era la doctrina de la prosperidad. Cuando nos dimos cuenta, dijimos, no, este no es el camino. Pero nuestra confianza siempre ha estado en Jesús, que es lo que dice Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que como cristianos, dentro de esa nueva vida en Cristo, debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, en el Señor. Angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces necesitamos esa vida de arrepentimiento. Arrepentidos, dice la palabra. Uno de los primeros sermones de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Arrepentimiento. Los primeros mensajes de Jesús fue arrepentidos y bautícese cada uno. La vida de iglesia es muy importante. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos. Dice, como algunos tienen por costumbre. Hay hermanitos que se les vuelve costumbre el no venir a la iglesia. Bueno, estamos en un puente festivo y tal vez el otro puente, y tal vez el hermano dice, pastor, voy a ir con mi familia a descansar. Claro, gloria a Dios, hágalo, porque dice Eclesiastés que todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su tiempo. Hay un tiempo para compartir. Hay veces el hermano Gilbert me dice, todo pinchado, todo creído, pastor, el domingo no voy a la iglesia porque me voy allí a visitar a mis papás. Bueno, hermano, pues gloria a Dios. Y eso, y no es malo, pero el problema es cuando la persona deja de asistir a la iglesia. Y se llena de excusas. No, pastor, es que he estado tan ocupado, el trabajo y es, bueno, excusas. Se llenan de argumentos. No, tenemos que congregarnos, estar persistiendo en ese camino. La vida de aprendizaje bíblico, la lectura, el discipulado. Cuando haya un discipulado, aproveche. Si no puede venir el domingo, pues venga el miércoles. Pero como cristianos tenemos que prepararnos y capacitarnos, porque a veces pensamos que solamente estudia el pastor, pero necesitamos todos conocer la verdad para evitar ser engañados. Porque yo les he contado mi testimonio que mis primeros casi 10 años como cristiano no leía la Biblia, sino todo lo que decía el que estaba ministrando, el pastor, amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Y eso no es así. Debemos hacer como los hermanos de Berea, Hechos 17:11, que debemos estar corroborando con las escrituras que lo que nos están hablando es la verdad de Dios. Entonces sí tenemos que crecer. De hecho es la orden en Mateo 28, la gran comisión. ¿Cuántos hemos leído la gran comisión? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden algunas cosas, todas las cosas que el Señor ha mandado. O sea que es un mandato bíblico el asistir realmente a la iglesia. La vida de oración, que mantengamos una oración constante, no solamente cuando tenemos un problema o cuando estamos metidos en una dificultad, una circunstancia, sino constantemente orar, aún cuando nos despertamos, bueno, antes de colocar los pies en el suelo, Señor, gracias porque tengo otro día más de vida. Estar orando, la vida de fe, alimentando nuestra fe, rehusarnos obviamente a las pasiones del mundo, porque sabemos que las pasiones, como dice las cartas de Juan, estamos en el mundo, pero no
somos del mundo, no somos de la corriente de este mundo. Y como cristianos tenemos que morir realmente a esas pasiones, a esas cosas que sabemos. Nosotros sabemos, porque algo que nosotros usamos aparte de la Biblia, aunque la Biblia es suficiente, es el sentido común, ponerle lógica a las cosas, saber qué está bien y qué está mal. Eso lo sabe hasta un niño. Un niño sabe que meterle el dedo al interruptor o el tenedor al interruptor, eso es malo, porque ellos le ponen sentido común a las cosas. Entonces nosotros a veces hagámoslo por lo menos. Juan 10:9, ya vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy acerca de 2 puertas, 2 caminos y 2 destinos. Juan 10:9, dice Jesús: yo soy una de las puertas. ¿Sí es así? No, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pasto. O sea que solo hay un camino. No nos equivoquemos. No todos los caminos conducen a Roma, o sí conducen a Roma, sí, algunos. Pero el único camino realmente es Cristo. Él es la única puerta de salvación. Lo mismo que dijo en Juan 14:6. Él dijo: yo soy el camino, la única verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y culminamos nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, del 13 al 15. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 15, para ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Dice: pero nosotros, ¿a quién está hablando? A la iglesia, a los cristianos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Oiga, qué privilegio que cuando el Señor estaba allí en el principio creando todas las cosas, ya nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14: a lo cual os llamó mediante, ¿cómo nos llamó el Señor? Mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. ¿Sí ve la importancia del evangelio? ¿Por qué el evangelio se llama buenas nuevas de salvación? Porque eso trae la salvación. Por eso la importancia de ir y predicarles a otros, la importancia de evangelizar. A mí me gusta evangelizar y ya llevamos 2 meses que no evangelizamos, pero cuando vamos a evangelizar allí con nuestro parlantico y a repartir tratados bíblicos, es un privilegio, porque digo, las personas están escuchando el evangelio de Jesús, las buenas nuevas del Señor, independiente de que vayan a otro lugar, porque no necesitamos llenar una iglesia, necesitamos es predicar las buenas nuevas de salvación. El crecimiento finalmente, pues el que lo da es el Señor. Y el último versículo 15 dice: así que, hermanos, estén más o menos firmes. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes, la firmeza, el carácter. Dice: y retener la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. O sea que para culminar nos dice que debemos estar firmes y retener la doctrina. Habla de la enseñanza que hemos aprendido por las cartas paulinas, por medio de las escrituras. Retenerlo, perseverar en ese camino. Mateo 24:13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, mis amados, la invitación esta mañana, damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha permitido que nosotros seamos los que escogemos ese camino de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, que perseveremos en medio de este mundo en el que nos encontramos. Tal vez posiblemente la situación no vaya a mejorar, tal vez todo va en degradación, va de mal en peor, pero recuerde que nuestra mirada no está en las cosas terrenales de este mundo, sino está en el Señor, y confiamos y vivimos realmente para Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a culminar en oración de agradecimiento. Hay muchos motivos para estar agradecidos. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos provisión, tenemos trabajo. Es la misericordia del Señor. Dice la palabra que si Él alimenta a las aves de los cielos, que no siembran ni sigan, cuánto más a nosotros. Y Dios nos ha provisto, Dios ha sido bueno. Hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, porque Él nunca deja de ser. Es el mismo ayer, hoy
y siempre. Y ahora somos hijos de Dios, y Dios tiene un cuidado especial con sus hijos. Dios no lo tiene nieto ni tataranieto, sino ahora somos hijos de Dios. Y como hijos, así como yo tengo mis hijos y quiero lo mejor para mi amada hija y para mi hijo, imagínese ahora Dios, cuánto más Él tiene buenos deseos para los que le aman, para los que obedecen, para los que permanecen. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, por ese tiempo que tú nos has permitido, por esta palabra que muchas veces nos confronta, Dios, a perseverar, a seguir, a quitar esas cosas que no te agradan, Señor. Gracias te damos, Padre precioso, en esta mañana, Señor, por nuestras vidas, por ese regalo inmerecido, por la salvación. Presentamos nuestras familias. Te pedimos, Señor, que también nuestra casa sea salva, que nosotros podamos ser de buen testimonio. Oramos por nuestros padres, nuestros hermanos, primos, personas que conocemos que aún son renuentes a tu palabra, Dios, para que ellos puedan venir a ti, puedan vivir esa vida de arrepentimiento, puedan salir de ese camino, Señor, que es un camino de muerte. Te lo pedimos en esta mañana de una manera muy especial. Te damos gracias por este lugar que tú nos permites, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.